Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da gusto. Pues qué hermosa presencia de Dios y qué ministración, ¿verdad? Del Señor para nosotros. Estaba escuchando la palabra. Bien, ¿qué les parece? Vamos a continuar con este tema que se llama sabiduría para pasar las pruebas. ¿Cuántos reconocemos que nos falta sabiduría para pasar las pruebas? ¿Cuántos estamos en pruebas? ¿Sí? Bien. Señor, estamos en tus manos, queremos honrarte, queremos reconocerte en todos nuestros caminos, porque tú eres Dios y reconocemos que te necesitamos. Necesitamos tu palabra viva, tu agua de vida. Guíanos, ilumínanos y cumple tus propósitos en esta palabra, en el nombre de nuestro amado Hijo Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo observamos en la lección anterior? ¿Cuántos estuvieron el sábado anterior? Levante su mano. Sí, muchos no. Bien. ¿Qué hablamos de las demandas de Dios para pasar las pruebas? ¿Cómo observamos en la lección anterior sobre las demandas de Dios? Él pide, conforme a su mandato, que nos gozáramos cuando estuviéramos pasando por diferentes pruebas. ¿Recuerdan? En Santiago capítulo 1, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Entonces habla de que no solamente pasamos una prueba, a veces en el mismo tiempo estamos experimentando diferentes tipos de pruebas, de diferentes formas, con diferente carácter, y sentimos la presión de la prueba. Pero la demanda de Dios es pedirnos que tuviéramos sumo gozo cuando nos encontráramos en diferentes pruebas. Una actitud correcta de contentamiento, y solamente alguien que tiene un entendimiento de Dios, ¿verdad? Sabe, como dijimos, si choqué el auto, no estoy dando gracias porque lo choqué, sino le doy gracias porque guardó mi vida. ¿Cierto? Y contemplamos también el resultado de la fe. Y la prueba de nuestra fe, como decía ahí, produce paciencia, que significa resistencia y aguante, pero con una actitud alegre. Y bajo este contexto, vamos a estudiar qué importante es pedir sabiduría de Dios para pasar las pruebas. Y vamos a Santiago, capítulo 1, verso 5. Si sienten mucho calor, pueden poner el aire. ¿Cuántos tienen calor? Ahí va, ¿verdad? Entonces nada más les pido por favor que chequen eso, ¿sí? Gracias. Bien. Y dice verso 1, capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, quiero que notemos, sin tomar ese verso que siempre hemos escuchado y que a veces lo sacamos fuera de contexto para decir, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios. Pero ¿sabiduría para qué? ¿Cuál es nuestro contexto? Todo lo que estudiamos en la lección primera sobre las demandas de Dios, nos están hablando de nuestro contexto, ¿sí? Pasando esas pruebas, siendo nuestra fe probada, para que aparezca la paciencia, la resistencia. Y esto no es fácil, ¿verdad?
Se dice bien fácil, pero la verdad es cuando lo estamos viviendo y de pronto viene otro golpe y viene otro golpe y viene otro golpe, entonces de pronto ya nomás ni te da chance a reaccionar, ¿no? Nada más dices, empiezas a pensar, a meditar profundamente. ¿Cómo debo de responder ante ese tipo de situaciones? Como que nos volvemos más templados, ¿verdad? Más templados, más fríos para pensar, para meditar en cada una de esas situaciones. Bien, ¿cuántas veces manifestamos inteligencia humana? Porque dice ahí que pidamos sabiduría. Y entonces esa sabiduría es la sabiduría de Dios. Pero a veces manifestamos inteligencia humana y nuestra propia lógica. Pero la sabiduría de Dios es una inteligencia espiritual. ¿Se escucha bien? Es que a lo mejor el aire a mí me ensordeció un poquito, pero no hay problema. Pero sí se escucha bien, ¿verdad? Ok. Entonces dice, pero la sabiduría de Dios es una inteligencia espiritual más elevada que nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Humana. Así es que no vamos a estar tratando de resolver nuestros problemas o pasar las pruebas con una sabiduría humana, sino se necesita una sabiduría más elevada. Es la sabiduría de Dios, esa inteligencia espiritual que viene de Dios. Es un entendimiento práctico para llevar a cabo los principios que conocemos. O sea, sabiduría es un entendimiento práctico para llevar a cabo lo que conocemos. Y dice el verso, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esta palabra falta del griego leipo, voy a tomar dos palabras claves según el contexto, significa fallar o necesidad. Y ahorita lo vamos a aplicar. Si alguno de nosotros tiene necesidad de sabiduría, de tener sabiduría, aplicándolo, o te falla a la hora de resolver un problema, ¿verdad? O nos falla la sabiduría a la hora de resolver un problema y no estamos haciendo lo justo y lo correcto. Entonces dice el verso, pídela a Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Sí, porque ¿cuántas veces en un problema lo empeoramos? ¿Sí? Y nosotros queremos pasar la prueba y queremos que se resuelva, pero lo empeoramos. Y fallamos. Entonces dice, pídala a Dios y le será dada. ¿Sí? ¿Cuántos reconocemos que nos falta sabiduría? Por eso diario debemos estar dependientes de Dios. Pídala a Dios, Señor, por favor, dame sabiduría. Salomón el rey, reconocido como uno de los reyes más sabios, él no le pidió riquezas a Dios, él no le pidió la vida de sus enemigos, él no le pidió tomar venganza, él le pidió, Señor, no sé cómo entrar ni salir, y tú me has dado un reino muy grande y muy numeroso. Por favor, Señor, te pido que me des sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Porque si yo estoy pidiendo sabiduría, necesito recibir esa sabiduría. Si estoy pidiéndole a Dios, entonces yo voy a creer que Dios me da sabiduría y esa sabiduría va acompañada, anótale ahí, con el conocimiento de Dios. La sabiduría va acompañada con el
conocimiento de Dios. Porque ¿cómo voy a resolver una situación si no tengo conocimiento? Si tengo conocimiento, entonces sé cómo voy a actuar. Pero la sabiduría, como dijimos, es ser claros. Esa es la definición, una de las definiciones de sabiduría, del griego sophos, es ser claros y sabios, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a resolver un problema, pero nos enredamos en las muchas palabras, porque a las mujeres nos gusta hablar mucho, ¿o no? Hablamos mucho. Y a veces decimos mucho, hablamos mucho y no decimos nada. Así es que cuando queremos resolver un problema, ahí nos va a estar hablando Santiago de los principios que debemos de considerar para poder resolver un problema. Entonces no lo puedo resolver con mi sabiduría humana, necesito la inteligencia espiritual, ¿sí? Conocer los principios de Dios para ser claro, sabio, práctico y objetivo, ¿sí? Y es algo que nosotros no tenemos las mujeres. Las mujeres somos subjetivas, ¿sí? Para poder explicar algo decimos, no, pues fíjate que hoy en la mañana que salí, pues no sé qué pasó, como que no me sentía muy bien y luego hice esto, pero cuando salí de la casa me subí al camión y me bajé y luego se me torció el pie. Pero no me dice lo que tiene que decir. Y verdad, y por eso cuando algunas mujeres ya entran en el matrimonio, de pronto el esposo está diciendo, ¿a qué horas aterriza? ¿O no? Y a veces tenemos muchos problemas porque hablamos demasiado, pero no vamos al punto que tenemos que decir para resolver la situación, ¿verdad? Y hay varones que de pronto dicen, amor, al grano. Dime lo que necesitas, ¿sí? Después de haber dado quién sabe cuántas vueltas. Entonces necesitamos sabiduría para ser claros, porque dice claros y sabios, ¿sí? ¿Y cuántas mujeres hablan demasiado pero no se les entiende nada? ¿No es cierto? Y hablan mucho y lloramos. ¿Y es malo llorar? No, porque Dios puso los sentimientos, pero tenemos que ser sabias, inteligentes. Tenemos que tener dominio propio de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y eso no lo podemos lograr sino con la ayuda de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Por eso es que necesitamos el conocimiento, pero también la sabiduría para pasar la prueba. Por eso dice, pídela a Dios y le será dada. Así es que Dios es fiel. Si le pides, Él te la va a dar. El cual dice, da a todos y abundantemente. ¿A quién la da? Dile a tu compañera, ¿a ti? A ti, a mí, a aquel y más aquel. ¿Sí? Nos la da a todos. Así es que si se fija, Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Porque ahí aparecen los jarritos de Tonalá. Aquellas mujeres sentiditas que no les voy, ya sé. O sea, se ofenden de todo. No, pero Dios da sabiduría y no hace acepción de personas. Si tú le pides a Dios, Él te la da abundantemente y dice que la da a todos. Porque a algunos les falta sabiduría cuando empiezan a meditar sobre esos pensamientos y empiezan a decir, no, pues a mí Dios no me la da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensa que carece de valor y que otras personas son más valiosas que esa persona. Y ahí nos falta sabiduría. Y nos falta conocimiento para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros como hijos de Dios y el valor que Dios nos da, ¿verdad? Y Dios no hace excepción de personas.
Así es que si la pedimos, Dios nos la da y nos la da abundantemente. Así es que pedir es hablar con Dios, es exponer. Señor, necesito, tengo necesidad de ti. Oh, mi Dios, he tratado de resolver los problemas de una manera muy natural. He chocado, por favor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Sí? ¿Y la sabiduría? Y el conocimiento no lo aprendes poniéndote la Biblia aquí en la cabeza y, Señor, dame sabiduría. Por favor, no. El conocimiento se adquiere a través del estudio de la palabra. Y la sabiduría, se toman los principios que tú conoces y los aplicas. Eso es la sabiduría, esa es la inteligencia espiritual. Aplicar en el momento justo y adecuado la palabra justa. ¿Sí? Esa es la sabiduría. Si la sabiduría que tengo no la llevo a la práctica, o estoy actuando de una manera independiente de la palabra de Dios, entonces eso no es inteligencia espiritual. Esa es sabiduría terrenal, ¿verdad? Es sabiduría terrenal. Y es esa sabiduría que el otro nos heredó cuando el hombre pecó. Y entonces el hombre peca y se cree sabio. Cuando perdió todo, perdió la presencia de Dios, perdió la herencia, perdió todo. Y pensó que se hizo Dios. No, tú vas a ser como Dios. No. ¿Quién se puede igualar a Dios? Nadie, absolutamente. En un segundo quedamos fulminados. Así es que hay que pedir, Señor, tengo esta necesidad, reconozco que me falta sabiduría en mi propia fuerza. No vamos a poder. A veces nuestras acciones están hablando de una falta de desatino, de falta de conocimiento de Dios. Sí. Y cometemos un error y cometemos otro y andamos con un desorden. Hagan de cuenta como cuando las hormonas andan en un desorden. Les hablo el lenguaje femenino. ¿Sí? Que hay un descontrol, entonces ahí andan. Que no sabes si tienes frío, calor, ansiedad, lágrimas, risas. Y estás en un desatino, ¿no? Así también, cuando estamos nosotros, aunque creamos que tengamos conocimiento, pero estamos actuando de una manera tan distinta a lo que Dios dice, nos falta sabiduría. Porque tú dices, no, es que yo sí tengo conocimiento. Sí, pero no tienes sabiduría. Si ese conocimiento no lo tomas y lo pones en práctica en tu vida, ahora, para poner ese conocimiento en la práctica, hay un precio que pagar. Por eso dice, sabiduría para pasar las pruebas, porque ese es el contexto. Nos está diciendo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, resistencia, aguante. Y dice que el cual da a todos abundantemente. Y dice, pero pida con fe, ¿verdad? Y se le va a dar esa sabiduría sin reproche, ¿verdad? Sin reproche. Y esta palabra reproche es reprochar. Tiene otras definiciones, pero es simplemente reprochar, o sea, sin reprocharte nada. Ok, tú me estás pidiendo sabiduría, ahí está. Y no te voy a reprochar, como a veces humanamente sabemos hacerlo, ¿verdad? Te falta sabiduría, te la doy, pero no te estoy reprochando, o sea, no te estoy recordando todas las cosas malas o los desatinos que tuviste. No. ¿Quieres sabiduría? Aquí está. Y no te voy a estar recordando y te voy a estar diciendo, ¿te acuerdas cuando la regaste?
que abriste la boca y regaste todo. ¿Te acuerdas cuando? No, pídele a Dios y se te dará sabiduría abundantemente y sin reproche. Así es nuestro papá, hermoso. Que le pedimos sabiduría y él dice, no, yo quiero que mi hijo, que mi hija sea a mi imagen y a mi semejanza, en mi carácter. ¿Sí? Entonces por eso permite las pruebas, para enseñarnos, para darnos cuenta que estamos fallos, que estamos carentes de algo. Y a veces en las pruebas estamos sufriendo por sufrir y te puedes enojar y te puedes amargar cuando estás en esa prueba y le echaste la culpa a todos, hasta al gato que pasó. ¿Sí? Todos son culpables, pero no te estás dando cuenta que Dios te está probando y que necesitas sabiduría para pasar la prueba. Así de sencillo. Necesitamos sabiduría para pasar la prueba. Dios no dice cómo es posible que no entiendas cómo pasar la prueba. ¿Verdad que no? Te la da sin reproche. No es como nosotros, que de pronto el hijo viene o viene la esposa con el esposo y le dice, oye mi amor, ay mira, ahí va un auto modelo tal. Y como la mujer no es muy conocedora de los modelos de los autos, si no es aficionada a eso, y entonces el esposo voltea y le dice, ay, ¿cómo es posible que no sepas que ese auto es el... Y estás tú, pero heridísima, ¿sí? Y quieres irte y acostarte del otro lado y no mirarlo a los ojos y decir, ¿cómo es posible que no me trate como vaso frágil? Y estás, pero en tus emociones. Pero una mujer sabia voltea y mira a los ojos al marido y le dice, mi amor, ¿te puedo pedir un favor? Solamente dije, ese auto es este modelo. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Me puedo equivocar? Y se queda mirando el esposo. Pues sí, ¿eso sucedió? Solo me equivoqué. Nada más quiero aclararte una cosa, amorcito. No soy tonta. No soy tonta. Entonces sí te pido de favor que cuando te pregunte algo solamente prácticamente dime sí o no. Sí, mi amor, ese modelo no es tal. Es lo único que te pido. Nada más, por favor. Dios me educa a mí y lo educa a él. ¿Cierto? Sabiduría para pasar las pruebas. Y empiezan los conflictos, empiezan los sentimientos porque me falta sabiduría, porque me puse como un jarrito de tonalá, que me quebro con cualquier cosa. Y Dios está probándome. Dios está probándome. Sí, para ver cómo voy a responder. Sí, voy a agarrar más paciencia, resistencia. No solamente es aguantar, es contestar de una manera correcta, adecuada para pasar al otro lado. Yo pasé la prueba, pero él tiene que pasar la prueba. Él se tiene que dar cuenta que es áspero. Y cuando la Biblia dice que el hombre debe de tratar a la mujer como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Así es que si el varón es agresivo, entonces la mujer dice, amor, te pido un favor, baja el tono de tu voz, porque me agrede. ¿Sí?
Solo lo único que quiero es que me digas, sí, mi amor, sí, cómo no, por favor, con permiso. Sí, sabiduría para pasar las pruebas. Sí, y Dios no quiere que nos volvamos un manojito de así que todo nos hiere, que nos ofende de tal manera que no somos sabios para resolver los conflictos y que nos estamos estancando y nos estamos hiriendo y empezamos a guardar resentimientos y amarguras porque no tenemos la sabiduría para no tomar personalmente lo que me dijo. Y tú le vas a decir a tu compañera, no es personal. No, sí, es personal, pero no es personal en el sentido de que no soy yo la que me equivoqué. Si él en ese momento fue áspero, en amor, yo le debo de decir, mi amor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podrías hablarme suave? No se te olvide que soy mujer. Y dice la Biblia que si tú eres áspero, tus oraciones no tienen estorbo. Y cuando tú veas que se te está obstaculizando y que hay situaciones en tu vida que no te funcionan, ¿por qué será? Porque están siendo ásperos con la esposa. Entonces hay que hacerlo, hay que decirlo de una manera sabia, de una manera inteligente, de una manera respetuosa. Porque hay dos maneras de decir las cosas. Si nosotros hablamos de la misma manera como estamos hablando, no pasamos las pruebas. Nos falta conocimiento y sabiduría. Porque la palabra de Dios dice, porque la blanda respuesta quita la ira. Así es que si me están hablando áspero, entonces yo bajo la voz. ¿Cierto? Si el niño viene gritando, así todo desaforado, tranquilo, mi amor. ¿Qué pasa? A ver. Sabiduría para pasar las pruebas. Y esa sabiduría reposa en el conocimiento de Dios. Esa sabiduría reposa en los principios de Dios. Y dice ahí, pero pida con fe, pida con confianza, creyendo que Dios escucha la oración. No dudes. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando que nada. ¿Qué es fe? Confianza. ¿Qué es fe? Certeza. ¿Qué es fe? Seguridad. ¿Qué es fe? Convicción. Pida con fe, pida creyendo, pida con confianza, no dudando nada. Porque a veces decimos, no, yo le pedí a Dios y no me da nada. Sigo igual. Eso es falta de sabiduría. ¿Por qué? Pida con fe. Porque si yo pido, entonces yo recibo. Porque creo, porque tengo confianza. ¿Cierto? Por eso dice, hay una condición para recibir la sabiduría de Dios. Pida con fe. No dudando nada. Y si yo creo que le pido sabiduría de la misma manera que Salomón pidió sabiduría, Dios se la dio. Pero de pronto te das cuenta que, ¿ya te diste cuenta que Dios prueba la palabra? ¿Ya te diste cuenta? Y que cuando escuchas un mensaje, no se tarda esperar la prueba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te pone en medio de la circunstancia para probar qué vas a hacer en esa situación. Si vas a aplicar bien el conocimiento, con la actitud correcta, si vas a ser claro, si vas a poder solucionarlo con inteligencia.
Así es que dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque ¿cómo sé qué síntomas tiene el que no pide con fe? Ahí lo dice, es como las ondas del mar. Muchos hemos ido al mar, ¿verdad que sí? Y entonces vemos el oleaje y va de un lado para otro. ¿Sí? Sí, el que no pide con fe es como las olas del mar. Es llevado de un lado a otro. ¿Qué me está diciendo esto? Inestabilidad. Como la chilindrina. Pues así como digo una cosa, digo otra. ¿Verdad? Sí, o sea, no hay algo firme y estable en cuanto a mis convicciones, porque fe es convicción, ¿cierto? Fe es convicción, fe es certeza, fe es confianza, fe es seguridad. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, o sea, como no tiene convicciones firmes, para allá, para acá, para allá y acullá. ¿Sí? Y tú dices, ¿qué le pasa? Hay un desequilibrio mental. No estoy diciendo loco, Fíjate. Porque cuando habla de crecimiento mental, habla de una persona que tiene conocimiento, pero que tiene la habilidad para poder llevarlo a cabo, y entonces muestra una estabilidad emocional cuando el argumento que conoce sabe cómo llevarlo a la práctica. Y cuando una persona no obedece a la palabra de Dios, entonces se vuelve como las ondas del mar. Y los ves, ay, acá están diciendo, ¡ah! Y vas para el otro lado, acá están diciendo esto, ¡ah! Dile a tu compañero, ¿dónde están tus convicciones? ¿Eres jalado por doquiera? Y porque te dicen, ay, acá está padre, ahí vas. ¿Qué? ¿No hay criterio? ¿No hay convicción? ¿No hay principios? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Me entienden? ¿Hay sabiduría? No. Y vamos a seguir leyendo. Así es que dice que es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Y nos lo aclara el siguiente versículo, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dije yo, aquí dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es esto? Inconstante. O sea, como dice una cosa, dice otra. Como de pronto tiene una convicción de hacer algo y luego lo cambia. ¿Por qué? Porque pues como fueron todos para allá, entonces me fui. Es como en el dado caso de Judas, cuando viene aquella mujer y le lava, quiere esta mujer enjugar los pies del Señor y la cabeza del Señor, y viene a ungirlo, y ahí estaba Judas con todos los discípulos. Y entonces el corazón de Judas no era recto. Judas era codicioso. Judas sustraía de la bolsa, él era el tesorero. Y cuando vio que esta mujer empezaba a enjugar con ese perfume caro, que ese perfume costaba 300 denarios, que era el trabajo de todo un año, y ni siquiera Judas podía discernir que el Señor Jesús estaba siendo ungido para su sepultura. Un acontecimiento tremendo. Un acontecimiento que iba a trascender, y esta mujer hizo la mejor parte.
Pero ¿qué pasa con Judas y los discípulos? Ahí están los discípulos de Jesús, andando con Jesús, escuchando a Jesús. Pero Judas empieza a meter cizaña con los discípulos. Y les dice, ¿ya se fijaron? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo es posible que ese perfume tan caro, que podría ser para los pobres, se esté desperdiciando? ¿Saben lo que estaba haciendo? Menospreciando al Señor Jesús. Él lo que le interesaba, él traía sus propias motivaciones en el corazón. Y lo más triste es que cuando nosotros somos arrastrados por otros, no tenemos una motivación correcta en nuestro corazón. Porque el que tiene una motivación correcta conoce los principios de la palabra de Dios y hace lo que dicen los principios de la palabra de Dios. Y a mí nadie me va a mover, solo Dios. ¿No es cierto? Estar firme. Así es que empezó a meter cizaña entre los discípulos y los discípulos empezaron a decir, no, sí es cierto. Sí es cierto, este perfume debería de haber sido dado a los pobres. Y luego tú te empiezas a dar cuenta. Cuando un diablo, como Judas, que traicionó a Dios y la obra de Dios, empieza a meter cizaña y los demás empiezan a hablar lo mismo, di conmigo, ¿no siempre lo que habla la multitud es de Dios? Porque puede surgir de un corazón traicionero, de un corazón que tiene mala motivación, y si nosotros no estamos firmes, nos pueden arrastrar. ¿No es cierto? A ti, tú estás sentadita ahí, pero no sabes si de pronto un Juditas se te sienta junto y te empieza, y ya te está probando el Señor para saber qué convicciones tienes, ¿cierto? Sabiduría para pasar las pruebas. Así es que el hombre de doble ánimo es este que fluctúa entre dos pensamientos y es empujado para un lado y para otro sin control, porque no hay una determinación de creer y obedecer la palabra de Dios. Escucha eso, no hay una determinación, porque el que es fluctuante entre dos pensamientos no tiene una determinación. Y cuando estamos hablando de fe, de convicción, ¿sí? Habla de decisiones determinantes que tenemos que tomar conforme a lo que Dios dice y no a lo que yo siento y no a lo que yo creo y no a lo que otros dicen, sino a lo que Dios dice. Y de pronto el Señor nos habla de su sabiduría. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente se presentan los problemas prácticos que hay que resolver. Y nota eso en la carta. Santiago capítulo 1, verso 4. Ya empezamos a ver situaciones que se presentaron en la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo. Y cuando Dios te está diciendo que te quiere dar sabiduría para pasar las pruebas, inmediatamente te vas a encontrar con un problema que hay que resolver. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver. Y luego dice Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Fíjate bien, aquí Dios está dando una instrucción al hermano que es de humilde condición. Aquí el humilde es un pobre de pocos recursos. Y nos dice que el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Y vemos cómo el hermano de humilde condición es probado. Veamos Santiago capítulo 2, desde el verso 1 al 4. Y luego dice, hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, note ahí, el ejemplo está del pobre, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en este lugar. Fíjense cómo está evaluando. Este que entra con buena ropa, le estoy dando un lugar de preeminencia, porque creo yo que por la apariencia ha de ser un gran señor. Fíjense cómo evaluamos. Una persona bien puede traer un traje rentado o un auto, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿cómo evaluamos? Por eso se dan los conflictos en las congregaciones y estás luchando con situaciones en tus pensamientos y en tu carne, porque nos falta conocimiento, y si lo tienes, te falta sabiduría para poner a la práctica los principios de Dios, porque estamos siendo probados. Mira, fíjate lo que dice. Verso 3, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. O como dice esta otra versión, siéntate en el suelo. Aquí quiero decirte que tanto el rico como el pobre están siendo probados. Nota eso. Tanto el rico como el pobre está siendo probado en su fe, en sus convicciones. Así es que el pobre es probado porque otros lo humillan. Este que es rico, aquí siéntate en el mejor lugar. Aquel que no trae ropas muy finas, tú ahí siéntate, ahí en el piso. Está siendo probado, ¿sí? Pero a veces somos probados aunque nadie nos diga. Eres un pobre y siéntate allí, porque eres intimidado ante la presencia de alguien que se viste bien, ¿verdad? Fíjense las pruebas, porque hay pruebas que son reales, pero hay pruebas que son irreales, que están aquí, en tus conceptos, en tus convicciones, pero no son la realidad. Están en la imaginación tuya por lo que ves o lo que interpretas. Dice verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Fíjate la palabra, distinciones. ¿Y vienes a ser jueces con malos pensamientos? ¿Verdad? ¿Qué dice? Jueces con malos pensamientos, porque estás juzgando mal. Por ejemplo, estás juzgando mal porque le estás dando un valor al que se viste bien, como si fuera alguien muy importante. Y estás humillando al pobre porque se viste con ropa sencilla, lo estás humillando. Cada uno está siendo probado. Está siendo probado el pobre como está siendo probado el rico. Y aquí lo dice, el pobre gloríese en su exaltación. Y vamos a ver por qué le dice esto. Dice el verso 5, Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así es que les dice, el pobre gloríese en su exaltación. Tú eres pobre porque estás viviendo una situación con pocos recursos, tú vives a tu nivel, comes a tu nivel y vistes a tu nivel. Ahora, ¿cómo evalúa Dios? Dios no evalúa
que somos valiosos o importantes por lo que nos ponemos, por lo que tenemos, por cómo vestimos. Dios no evalúa de esa manera. ¿Sí? Entonces al pobre le dice, ¿cuál es tu herencia? Tú eres pobre económicamente, pero eres rico. Eres heredero, tienes una herencia bendita. Tienes los tesoros de Dios, una herencia espiritual, una herencia que no se marchita. ¿No es cierto? Entonces, un pobre debe entrar a una congregación y pararse enfrente de uno que se viste bien, cabizbajo y humillado. ¿No? Entonces, necesitas empezar a practicar lo que dices. ¿Cierto? Porque nos intimidamos. Y muchos se sienten menos. Y no están pasando la prueba. Ajá. Entonces el pobre tiene una herencia. Por eso le dice, el pobre está siendo probado. Gloríese en su exaltación. Porque la exaltación para un pobre es, qué tremendo que yo no puedo tener mucha economía, pero tengo a Dios. Tengo a Dios, tengo paz. Tengo confianza, tengo seguridad y llego a mi casa, a la iglesia esperanzado, con alegría. No importa si como nada más frijolitos. Gracias, Señor. ¿Cierto? Y no estás ahí llegando a tu casa y siendo pobre y siempre comparándote con otros y siempre diciendo, ve nomás, eso es lo único que tenemos, puros frijoles. Y estás amargado y te sientes menos. Y te dicen, oye, ¿dónde vives? Ay, pues mi residencia está ubicada. ¿Por qué? Porque así estás midiendo tus valores y no estás pasando la prueba. Ajá. Sí, yo en eso soy muy probada porque hay muchas personas que, ay, no me le quiero acercar porque es muy creída. ¿Cuándo lo has comprobado? ¿Cuándo te has acercado? ¿Cuándo me has tratado? Tú que sabes cómo soy, cómo pienso. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces somos probados. Yo no tengo la culpa de haber nacido con la personalidad que Dios me dio. ¿Me entiendes? Pero es una prueba para mí. Es una prueba para mí porque a veces veo a algunas mujeres que me miran y están así. No, es en serio. Y yo me siento incómoda, es mi prueba. Y yo digo, ¿cómo le quito ese complejo? ¿Sí? La única manera de quitárselo es acercarme y decir, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, a donde Dios me lo permite acercarme, porque a veces no, se lo tengo que dejar bajo el control de Dios, porque a veces yo no puedo, en mi situación y mis limitantes, no puedo conocerlas a todas muy de cerca y de acercarme y saludar de mano a todas, ¿verdad que no? No. Porque entonces cambio de ministerio, entonces soy edecán. ¿No? Y entonces, híjole, bueno, es mi prueba y también la tuya. Uh-huh. Entonces dice así. Y esto yo lo viví desde mis inicios. Aquí hay algunas personas que estuvieron en la iglesia donde yo nací, ¿verdad? Y yo recuerdo que nos casamos Chuy y yo, y 30 y tantos años ya. Y yo recuerdo que él bien responsable, bien trabajador, iniciábamos y él se esforzaba por comprarme unos vestiditos que me costaban 100 pesos y que me los daban en 2 pagos. Y entonces, ándale, mi amor. Y eran unos vestidos muy lindos, con tela brillosa, o me compraba vestidos de manta que costaban baratos, de diferentes colores y bonitos, y él haciendo su esfuerzo y me daba. Y yo empezaba a oír críticas por aquí, críticas por allá, críticas acullá. Y un día que pasaron para orar al altar, estaba yo enfrente y la esposa del pastor estaba ahí sentada, y yo la falda era larga, y entonces yo sentía que alguien me estaba levantando la falda y estaba haciéndole así. ¿De veras? No, de veras.
he agarrado resistencia. Y entonces por ahí oí después unos comentarios que decían, pobre Chuy, ¿qué mujer le tocó? Lo ha de tener en la calle. Y yo le dije, no, pues la cosa es que si yo me pongo un vestido de manta, lo que me ponga se me va a ver bien, porque así es mi personalidad. Y no es porque el vestido sea muy caro y cueste muchísimo, pero aguanta uno todo eso. Y tú dices, ay no, pobrecito mi esposo dándome su dinerito para yo comprarme los vestiditos. ¿Ves? Y no, oye, ¿ve? Uy, no. ¿Ve cómo se viste? Los bendigo, los perdono en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y entonces al pobre le dice, gloríate en tu exaltación. ¿Por qué? Porque tú eres rico en fe, eres heredero del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Por qué te vas a sentir menos? Santiago 1:10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué es el rico? Como la flor de la hierba. Hoy es y mañana ya no es. El hombre rico puede tener mucho dinero, puede tener autos, puede tener lo que sea, pero le dice, humíllese. Esa es la prueba que tiene que pasar el que es rico. ¿Sí? O sea, humíllese. ¿Hay un pobre? Acercarse al pobre, no importa cómo vista, porque no, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Es diferente. ¿Verdad? O sea, humilde no quiere decir. Ok, entonces, uno se acerca a cualquier tipo de gente, a cualquier persona, en cualquier condición. Yo creo que un pastor, así como nos lo reflejó Cristo Jesús, no tenía limitantes para estar con los niños, para estar con los ancianos, para estar con las mujeres, él no tenía límites y se acercaba a todo tipo de gente, ¿cierto? Entonces no estamos midiendo o valorando a la persona por lo que viste, por lo que tiene. Y entonces el rico tiene que gloriarse en su humillación. O sea, que viva como si no tuviera nada. Que sus actitudes sean como si no poseyera. No creyendo que porque tiene, se tiene que creer. O que es de gran valor. O que se le tiene que dar un lugar especial porque se viste bien o porque tiene dinero. Por eso se fija, aquí no damos sobres para diezmos, porque que no pongas tu nombre para inclinarse a la gente que pudiera dar muchos recursos, porque eso lo hacemos para Dios, ¿cierto? Y entonces el rico se debe de gloriar en su exaltación por la herencia que Dios le ha dejado. Y el rico gloriarse en su humillación. Es la única manera de pasar las pruebas. ¿Sí? ¿Y se fijan? Este es un ejemplo práctico. Y luego dice Santiago 1:11, porque cuando sale el sol, leímos Santiago 1:10, y luego el 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, si lógicamente pone su confianza en la riqueza. ¿Es cierto? Hay muchos ricos en muchas congregaciones que yo conozco que han tratado de manipular la obra de Dios por sus recursos.
Y entran y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a dar, yo voy a sembrar, siembro sillas, siembro esto, siembro lo otro. Pero al ratito piensa que porque yo las di, puedo controlar al pastor, o puedo controlar el mensaje, o puedo controlar a los ministros. No, lo das para Dios, suéltalo y que Dios te bendiga. Tú no tienes autoridad. Si eres rico y si tú das, lo das para Dios, y que nadie sepa, que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda, ¿cierto? Lo siembras para la obra de Dios y se invierte en la obra de Dios. Pero no vamos a decir desde el púlpito, ay, hermanito fulano, dio tanto. No, ¿cierto? Lo hicimos para Dios. El rico gloriece en su humillación. O sea, como si no tuviera, como si no poseyera, así solamente pasará la prueba. ¿Sí? Y el pobre, que no ande cantando su pobreza. Uy, pobre de mí, ¿cómo me tocó nacer en este tiempo, en esa familia? No tengo donde caerme muerto, ni petate, ni perro que me ladre. ¿Sí? Y mira, pues aquellos, ve ese que se cree muy bonito. Y uno que sufre. Y mira estas. No está pasando la prueba. No está pasando la prueba. Ahora, si se fijan, Dios reparte, ¿verdad? Dios reparte y cada quien tenemos que tomar y decir, Señor, estoy en esta condición. Perdóname, Señor, dame sabiduría para pasar las pruebas. Ayúdame a caminar, ayúdame a actuar, ayúdame. Dame entendimiento para poder obrar conforme a tus principios. Todavía me falta, pero yo creo que continuamos, ¿verdad? Porque luego viene una parte bien importante sobre la tentación y la prueba. Muy importante. Pues, ¿qué les parece si oramos? Nos ponemos en las manos de Dios. Yo le puedo seguir. Está tomando chocolate. Sí. No, todavía hay oportunidad del siguiente mensaje para hablar sobre la tentación y la prueba. Es muy importante que nosotros entendamos esta diferencia. Y este estudio hay que darlo con calma, para no darlo así rápidamente. Oremos.